Hebreos 11:1. Vamos a estudiar este pasaje de Hebreos e inicia de la siguiente manera, y enseguida veremos algunas decisiones de Abraham, la fe de Abraham. Pero vamos a ver primero qué es la fe. Dice la palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un pasaje muy conocido, un pasaje que desde luego muchos lo tienen memorizado, pero vamos a irlo explicando, vamos a tratar de, como el quesito de Débora, de explicar lo que dice este verso. Y lo bonito siempre que tratamos de explicar algunas palabras de ciertos versos es porque nos da luz, o más luz muchas veces de la que ya teníamos en relación a ciertos textos. Y vamos a empezar primero con la palabra fe. Esta palabra viene del griego pistis, que significa persuasión. Persuasión significa también credibilidad, convicción de verdad, convicción de la veracidad de Dios, confianza en Cristo. Y esto viene del griego. También significa constancia en tal profesión, fidelidad y fiel. Es pues la fe, esa persuasión, esa credibilidad, esa convicción de verdad, esa convicción de la veracidad de Dios. Es la fe, esa confianza plena en Cristo. Es la fe, esa constancia en tal profesión. Es la fe, esa fidelidad en la creencia de Dios. Ahora, tal palabra pisti se deriva de otra, peitzo. Y esta palabra significa convencer, descansar, seguro y confianza. Cuando vemos de algún personaje, por ejemplo, en el libro de los Hebreos 11, estos personajes estaban convencidos de Dios. Estos personajes descansaban en Dios. Estos personajes estaban seguros de su Dios. Estos personajes confiaban plenamente en Dios. Así que vamos a analizar dichas palabras, porque es pues la fe por la que vemos que Hebreos narra una serie de personajes de la fe, estos personajes que estaban convencidos, que descansaban en Dios, que estaban seguros en Dios, que tenían confianza en Dios, y esa confianza los llevaba constantemente a que eran persuadidos por Dios. Es decir, es interesante, hay un personaje en la Biblia que dice, le dijo a Pablo, por mero me persuades. Y analizando la palabra, estos personajes de Hebreos 11 eran persuadidos por Dios mismo a creer en la veracidad de Dios. Eran persuadidos a creer en ese descanso, en ese convencer, en esa seguridad. Dios quería, en el trato que hacía con los personajes de Hebreos, las obras que hacía los llevaba a convencerse constantemente. Persuasión. Y eso es meramente lo que Dios sigue haciendo en este tiempo. De repente hay una situación en la que estás atravesado y no sabes qué hacer, le clamas a Dios y ves cómo Dios se manifiesta y te lleva a Dios fue quien me ayudó.
Y cada vez que ellos iban pasando los días, iban de un lugar a otro, veían el poder de Dios y las obras de Dios los persuadían a seguir creyendo en Él. Tan es así que veremos algunos ejemplos. Muchos hemos llegado a la vida cristiana buscando a Dios. Y así como hemos creído, hay una fe, la fe que te salva, pero hay otra fe que tiene que ver con que va creciendo, a la manera que vas viendo cómo Dios va obrando, va creciendo, va creciendo. Y bueno, así también eran en los personajes de la Biblia. Persuasión, ¿qué significa? Habilidad de inducir un cambio de pensamiento. Por medio de lo que Dios obraba y les hablaba, los persuadía a cambiar de pensamiento. Es decir, que no es como que la persuasión, esa habilidad de inducir un cambio de pensamiento o acción a través de algún acto. Y lo interesante es que no era por medio de coacción, que quiere decir que Dios no los llevaba a la fuerza, no los persuadía a la fuerza, ni por violencia, no. Por medio de la obra del Señor en sus vidas, ellos creían de forma voluntaria que había un Dios. Lo que los llevaba a buscar constantemente más sobre Dios. Así que la persuasión es pues la fe. Esa persuasión, también credibilidad, que significa y se relaciona con la confiabilidad y la integridad, cualidades que reflejaban la honradez y veían que Dios era digno de confianza, porque cada vez que prometía algo les cumplía, prometía algo les cumplía. Y aunque algunos no vieron esas promesas, estaban completamente seguros que Dios las iba a cumplir. Fe también, convicción de la verdad. ¿Qué es convicción de la verdad? Creencia profunda e inamovible en las verdades de Dios. Creencia profunda e inamovible en las verdades de Dios. No era una simple opinión o preferencia. Prefiero a Dios. Pues vamos a ver qué pasa con Dios y vamos a ver qué sucede ahí en ese camino de Dios. No. Ellos estaban con una convicción de la verdad, que lo que Dios les hablaba, que lo que Dios les decía, que lo que Dios les pedía era meramente la verdad. Y esa verdad, el Señor se las mostraba con ciertas acciones. Convicción de la verdad. Convicción de la veracidad de Dios. Es una creencia profunda y firme de que Dios es el único Dios verdadero y que su palabra es verdad y suprema. Vemos unos personajes con esa convicción de la veracidad de Dios y eso los motivaba a vivir una vida de obediencia. Confianza en Cristo. Ellos tenían una fe activa y total en Jesucristo como Dios y Salvador. Tan es así que hubo un personaje que decía, yo sé que mi Redentor vive. Sé que mi Redentor vive. Una confianza en Cristo. Yo sé que mi Redentor vive. Ahí vemos, en la mañana veíamos a Noé haciendo sacrificios porque él sabía que un día vendría ese Mesías y también tenía esa convicción. Tenían esa confianza en Cristo. Por eso hacían, por eso Abel le ofreció a Dios, por eso
Noé hizo un altar. Por eso Job ofrecía holocaustos. Por eso Abraham hacía holocaustos. Por eso cada personaje en la Biblia le ofrecía algo a Dios, porque ellos sabían y tenían una plena confianza en Cristo. Implicaba creer en su persona, en sus obras y promesas, y esa fe descansaba en Él, en ese Dios de amor, de poder, de gracia, y no en su inteligencia, no en sus bienes, no en lo que tenía. No, ellos descansaban en Dios. En Dios descansaban, en Dios se sentían seguros, en Dios se sentían tranquilos, en Dios se sentían descanso, en Dios estaban convencidos y tenían esa plena confianza en Dios. También fe significa constancia en la profesión. De pronto observamos personajes que empezaron bien y con el paso de los años la gente se aparta, se aleja, y la fe que mostraron algunos personajes era una constancia en esa fe. No solo en una emoción en la que salen contentos, ay, quiero servir a Dios, quiero obedecerlo, voy a hacer los cambios necesarios. Y no, ellos vivían una constancia en su fe. De tal manera que eso lo refleja un personaje llamado Abraham. Perseverancia, firme en la fe y en las buenas obras. Y es ahí donde en muchos a veces se llega a dudar, ¿realmente será cristiano? ¿Realmente será hijo de Dios? Oye, él servía en la obra, cantaba en la obra, pero ya tiene 1 año, 2 años, y ya tiene como 10 años que no se congrega en una iglesia. La constancia en la profesión, la fe de la que nos habla Hebreos, era una fe constante, era una fe perseverante, era una fe firme, era una fe que se reflejaba. Pasaban los días, la semana, los meses, los años y seguían mostrando la fe en Dios. Incluso ante la dificultad, ante los problemas inmediatos, ellos seguían confiando en ese Dios. Una constancia, ser constantes. Hebreo nos habla de esa fe. De esa fe que no solo emocionado dice yo he creído en Cristo, sino que una fe en la que emocionado yo quiero seguir a Cristo. Una fe contento en que yo estoy siguiendo a Cristo. Y yo quiero ser como Cristo, que está firme, que a pesar de la dificultad, que a pesar de los problemas, Él está ahí firme en el Señor. También significa fidelidad. El significado bíblico de este término tiene que ver con la lealtad. Con la lealtad a Dios. Era una lealtad inquebrantable para muchos personajes de la Biblia. Tenían plena confianza en Dios. Sepas, oh Rey, que no te vamos a adorar. Nuestro Dios es capaz de salvarnos. Y si así no fuera, sepas, oh Rey, que no te vamos a adorar. Oh, eso habla de esa fe, de esa fidelidad a Dios. Y ahí vemos a Sadrac, Mesac y Abednego, personajes de fe que se mantuvieron fieles a Dios a pesar de que sabían y no fueron librados del horno, porque sí llegaron al horno. Daniel no fue librado del foso porque sí cayó en el foso. Donde sus vidas estaban de por medio, pero esa constante fe los llevó a serle fieles a Dios, a pesar de que sus vidas estaban en riesgo.
Eran fieles a Dios. Algunos profetas fueron apedreados, otros aserrados. Y se arranca el periodo de la iglesia y es la misma fe de la que habla Hebreos, con una convicción de la veracidad del Señor, con una confianza en Cristo, con una constancia en su fe, con una fidelidad en el Señor. Que no les importaba ser maltratados. La fe que tenían se reflejaba en esencia en su fidelidad. Ahí vemos a Esteban. Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía de lo que eran capaces, mas sin embargo, mostró fidelidad. Y no siempre Dios rescató de la muerte. Pero hay personajes que aún la muerte glorifica al Señor. La fidelidad. ¿Realmente eres una persona de fe? ¿Realmente eres una persona que vive su fe? ¿Que Dios te sigue persuadiendo constantemente de su carácter, de su persona, de sus obras, por medio de sus atributos, por medio de su palabra? Es una persona con la que constantemente tienes tú la confiabilidad en Él y que hay credibilidad en el Señor. ¿Crece eso en tu vida? ¿Tienes convicción de que Dios es la verdad? ¿Tienes convicción y veracidad de quién es tu Dios? Le preguntaron ahí, ¿y ustedes, algunos, quién dicen que soy? Algunos dicen que eres un profeta. Y otros dicen, y ahí están hablando, y le preguntan, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y dice Pedro, yo eres el Hijo del Dios viviente. Tenían una veracidad de quién era Cristo. Y cuando tienes esa convicción y esa creencia profunda y firme en quién has creído, tu fe se hace inmovible. Si también quieren irse, les dice el Señor, váyanse. No, Señor, solo tú das palabras, palabras de vida eterna. Bendición. Ellos sabían y crecían en su veracidad y tenían cada día, cada vez que pasaba, cada año que pasaba, iban conociendo más al Señor y su fe y su convicción en esa veracidad de quién era Cristo crecía. Ahorita que se está leyendo la Biblia, mientras más lees la Biblia, te ves más inmerecedor y te verás un miserable. Y mientras más conoces a Dios, te miras como un vil gusano, de que no mereces nada, soy polvo. ¿Por qué viniste, Señor? Y Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y saben cuántos halló? A ninguno. Cuando vas conociendo más a Dios, cuán grande es tu amor, no lo merezco. Así que la fe, esa confianza en Cristo y también esa constancia en la profesión, fidelidad. Estos personajes en la Biblia tenían una lealtad inquebrantable. Y basta leer Hebreos 11. Algunos fueron rescatados, pero otros
Miren qué dice Hebreos. Vamos a Hebreos 11, la última parte. Hebreos 11. Dice así, en el verso 36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. 37, todos. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. 38, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Personajes de fe. La fe que vemos en la Biblia, que experimentaron algunos personajes, nos lleva a confiar en ese Dios y que si es posible, habrá situaciones donde Dios diga, no vas a ser rescatado. Y habrá otras que diga Dios, sí. Descansa en que para tu Dios no hay nada imposible. Así que es pues la fe. Lo hemos visto. La fe. Interesante esta palabra. Cuando Dios te sigue, persuade, esa confianza, esa convicción, esa veracidad, esa constancia, esa fidelidad en Dios. Ahora, volvemos a Hebreos 11, verso 1. Es pues la fe, ¿la qué? Ya vimos la que es la fe. Que no se trata de decir, yo tengo fe. Y de pronto ya de repente, oye, ¿y por qué ya te vas de las cosas de Dios? La fe tiene que ver con una perseverancia en Dios. Que sigues creciendo en Dios. Así que es pues la fe, la certeza. Y esta palabra certeza, hipóstasis, que se derivan de otras dos palabras, hupo, istemi. Y esta palabra significa sentarse bajo soporte, asegurar y confianza. Fíjense nada más. Certeza, sentarse bajo soporte. ¿Qué nos habla esto? Que los personajes de la fe estaban sentados, estaban seguros, estaban confiados de que el soporte donde estaban era plenamente seguro. Descansaban en el Señor. Sentarse, haciendo una referencia en la que estaban tranquilos. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Ok, ahí vemos a Abraham, un personaje de fe. Él estaba confiando plenamente en Dios, no en lo que veía, no en lo que escuchaba, no en lo que le decía, no, mi confianza está en el Señor. Y en Él encontraba descanso. Ahí vemos a Jacob también, descansando en Dios. Jupó significa bajo, de lugar y sujeto. Ellos estaban sujetos. Y aquí viene lo interesante. Certeza tiene que ver con estar sujeto.
sujeto a lo que Dios determina, a lo que Dios permite, a lo que Dios trae a tu vida. Estar sujeto tiene, y eso trae descanso. Hay veces Dios te va a decir que sí, y hay veces te va a decir, hay falta un poco más de tiempo, a veces te va a decir un no rotundo. Pero ellos descansaban en su Dios. Tan es así que la Biblia habla de Abraham. Y ese personaje estuvo en tierra extranjera, como extranjero, pero anduvo en la tierra prometida y él veía que ahí estaba y ahí sería la ciudad cuyo arquitecto era Dios. Es decir, que él descansaba. Sí, Señor, me prometiste esta tierra prometida y ciertamente estoy como extranjero. Sin embargo, yo descanso. Él descansaba en el saber que Dios le había prometido esa tierra. Y aunque él no la veía en ese momento, él confiaba en lo que Dios le había prometido. Y eso tiene que ver con sentarse y estar sujeto y aceptar lo que Dios permite en tu vida, aun cuando tú anheles otras cosas. Aun cuando de pronto necesites otras cosas. Certeza. Estaban ellos sentados bajo el soporte de Dios y de lo que Dios les había prometido. Cuando el cristiano no tiene ese descanso en Dios, no tiene esa plenitud en Dios, y al mismo tiempo esa seguridad, y debes descansar que para tu Dios no hay nada imposible, y si Dios está permitiendo algo en tu vida, y que veíamos hace poco, ¿habrá algo imposible o difícil para Dios? Nada. Pablo decía que 3 veces le había orado a Dios. Y Dios le dice, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ok, Señor. Si tengo que traer esto, no hay problema. Descanso en lo que usted permite en mi vida. Y cuando la gente comprende y entiende esto, deja de estar añorando. Y no es lo mismo estar añorando en un sentido de insatisfecho, no, porque puedes tener anhelos y todos tenemos anhelos. Pero cuando usted ya está plenamente insatisfecho, anda de malas, anda disgustado, anda peleando porque las cosas no se logran, entonces ya no estás plenamente confiando en el Señor. Tu certeza ya no es certeza. Certeza tiene que ver con estar tranquilo. Estar sentado, sentarse bajo soporte. Así que a ver, Señor, me corrieron del trabajo. Sé que eres un Dios, descanso en ti. ¿No me vas a proveer por otro lado? Me detectaron un problema de salud. Quiero descansar en ti, Dios. Recordar que eres más grande que cualquier problema. Y aun cuando no me sanes, quiero estar tranquilo, Señor. Quiero descansar en ti. Quiero estar sujeto a lo que usted permite en mi vida. Porque ya cuando estás tú llorando y algo te causa molestia y algo, no, a ver, Señor. Los corazones insatisfechos son un campo que el enemigo quiere para hacerte dudar de quién es tu Dios.
¿Qué te ha dado Dios hoy? ¿Tienes anhelos? Pídele. Pero si no te los da, descansa en Él. Amén. Descansa en Él. Istemi. Veíamos hipóstasis, certeza, hipóstasis, que se deriva de dos, hupó y también istemi. Istemi significa permanecer, perseverar, quedar, decidir y establecer. Y dentro de lo que el Señor es, pues, la fe, la certeza. ¿Sabes qué? La fe se va a demostrar en cuanto permaneces en Dios. La fe se demuestra en perseverar en Dios. La fe se demuestra cuando te tienes que quedar. Cuando decides por Dios. Cuando te estableces en Dios. La fe. Permanecer. El Señor quiere que permanezca. Imagínense, hay cosas y veíamos y veremos enseguida un ejemplo de Abraham y de otros personajes como viendo al invisible. Abraham recibió la promesa de la tierra prometida y vivió como extranjero. Isaac, la misma promesa y vivió como extranjero. Jacob vivió como extranjero en la tierra prometida. Pero ellos tenían descanso y perseveraban y creían en el Señor y se quedaban con eso que Dios les había prometido y perseveraban y decidían estar con Dios y se establecieron en Dios. Así que espera. Es pues la fe, la certeza. Ahí se observa la verdadera fe, en la certeza. Cuando permaneces en Dios, cuando te perseveras en Dios, cuando te quedas. Oye, tú te vas. No, yo me quedo con Dios. Que no hay otro mejor camino que este. Quedo aquí. Cuando decides, te decides por Dios y te estableces y creces en Dios. Así que después la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sabes algo? Estás esperando algo de Dios. ¿Y dónde crees? Ya avánzale. Ya muévete. Mira, llevas 10 años ahí anhelando, pidiéndole a Dios algo. Ya muévete. Aquí voy a esperar. Hay un canto por ahí de Jesús Adrián que dice, y espérale. Habla de esperar. A veces esperas semanas, esperas meses, esperas años. Y a veces probablemente no vas a ver lo que esperas. Pero ahí se va a ver tu fe. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Y esperar, del griego el piso, que significa confiar y esperanza. Es decir, que esa convicción, esa veracidad que tienes en el Señor, te hace esperar, te hace quedarte, te hace permanecer, estando como confiado y con esperanza. Estoy confiado. Y ahí está, y eso es lo que significa la palabra espera, estar confiado y estar con esperanza. Con la esperanza puesta en el Señor. Y esto me habla de personaje, por ejemplo, el Salmo 40. Ahí estaba el salmista, como en un pozo de lodo cenagoso, esperando a Dios, atascado hasta el cuello, pero esperando en Dios. Sé que un brazo fuerte lo sacó.
esperar. Elpis significa esperar. El del griego, el piso, esta palabra se deriva de otra, de elpis, que significa esperar con anhelo. Y ojo aquí, esperar con anhelo, por lo general, con placer, expectación. A ver, ¿a quién esperas realmente con anhelo? Al dueño de las promesas o las promesas. ¿Y sabes algo? Esperar con anhelo, ¿qué es lo que más anhelas en la vida? ¿Sabes qué anhelaba Moisés cuando oró? Él, ¿sabes qué? Son bien incrédulos. Los enviaré con un ángel y él se pone de rodillas, se pone a orar y le dice a Dios, si tu presencia no va conmigo o con nosotros, ¿qué le dice después? No nos saques. ¿Qué es lo que esperas? ¿Las promesas de Dios o más de Dios en tu vida? Personajes en la Biblia esperaban la presencia de Dios, la presencia de Dios. Esperar con anhelo, por lo general con placer, expectación. Interesante esto. Ellos esperaban de lo que se espera. Ese esperar era con confianza y esperanza de que Dios no los iba a dejar solos. Y de hecho nunca nos deja solos. Tan es así que decía Pablo, si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo morimos. O sea que vivamos o muramos, ¿de quién somos? Y si Dios me da, qué bueno. Y si no, yo descanso en su presencia. Y un día habrá muchas cosas mejores. Y sabes algo, nada de lo que puedas añorar en esta vida, nada de lo que puedas lograr en esta vida, nada de lo que puedas obtener en esta vida, nada es comparado con la presencia de Dios. Y mucho menos, nada es comparado con lo que nos espera en el cielo, hermano. En el cielo te esperan cosas maravillosas, cosas hermosas. Y si aquí no llegase, y si aquí no tienes las cosas, y si no hay ovejas, si no hay, en el cielo habrá cosas mucho mejor. Así que, ¿qué observamos aquí? Después la fe, la certeza de lo que se espera. Si tengo que andar de tienda en tienda, pues ni hablar. La convicción, la palabra convicción del griego elenkos significa convicción, certeza, prueba, redarguir. Los personajes de la fe tenían la convicción, la certeza, la confianza de lo que no se ve. De lo que no se ve. Y aquí tiene que ver con que estaban plenamente convencidos en quién habían creído, aun cuando no veían lo que en algún momento Dios les había prometido. Interesante. Esto en la Biblia nos enseña, hermanos, cómo debemos de vivir con fe. Vamos, por favor, a Hebreos 11, verso 8. Y vamos a ver un punto, y vamos a estar hablando de la fe. Está interesante, hay mucho que aprender. Hebreos 11, verso 8 dice, por la fe. Entonces ya cuando con lo explicado comprendemos un poco más el panorama de lo que vivía Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció. ¿A quién? A Dios,
Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Le promete. Y salió sin saber a dónde iba. Ahora, ¿qué llevó, qué motivó a Abraham a salir? ¿Creen que lo motivó la herencia? No. Era Dios quien lo motivaba. Por la fe obedeció a Dios. Y eso habla de la veracidad, de la confianza que tenía en el Señor, de la fidelidad que había de Abraham hacia Dios. Y ahí va Abraham, ¿a dónde vamos? Y Abraham no sabía hacia dónde iba, pero Dios sí sabía. Y es lo que vamos a estar hablando enseguida. Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció. Y la fe nos lleva a obedecer a Dios. Y muchas veces no sabemos hacia dónde, pero Dios sí sabe. Dios sí sabe. Así que vive por fe, confía en el Señor plenamente y deja que Dios sea tu guía, deja que Dios sea quien te conduzca, deja que Dios sea quien te lleve a donde Él considere que es mejor para tu vida. Y no te aferres a lo que tú quieres, aférrate a Dios que es mucho mejor. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estaremos hablando de la fe los domingos en la tarde. Trata de asistir. Yo sé que Dios va a fortalecer nuestra fe. Amén. Vamos a orar.